noches. Es una alegría poder estar delante de la presencia del Señor. Y ahí tú también. ¿Por qué? Porque algo nos une. El Señor nos une para alabar su nombre y poner el nombre del Señor en alto porque Él es Dios poderoso. Hay una palabra que quiero dejarte en esta noche. Dice en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recibe esta palabra de parte del Señor. Renovate en este día. Entra ante su presencia con regocijo porque el Señor está con vos. Dios te bendiga. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Por siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, tú eres el Señor. Declararé, nadie como tú, glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Todos verán, no hay nadie como tú, nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. No hay nadie como tú.
guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama,
Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Muy buenas noches, qué felicidad poder verlos. Realmente es un gozo, es totalmente diferente estar en la casa de Dios y poder vernos, aunque sea un ratito. Y vamos a orar. Les invito a unirnos en el mismo espíritu de clamor. Padre, en el nombre de Jesús, llevamos en este momento todo pensamiento cautivo a Cristo y rogamos que tú te manifiestes con poder en medio nuestro. Gracias, Señor, porque me has hablado con esta palabra tuya y ruego que tú hagas lo mismo con cada uno de los que hoy estamos aquí. Que sea una palabra de bálsamo, una palabra de exhortación, una palabra de bendición, una palabra que nos anime, que nos desafíe. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. ¿Cuál es, si me pudieran decir todos, la noche, la cena que más te gustó? ¿Cuál fue la cena que más recordás? ¿Y por qué razón sería, no? Si fue una despedida, si fue un encuentro con amigos, ¿qué hizo de esa noche una noche especial? Y yo quiero hablarles de una cena que la Biblia nos habla y nos la presenta como una noche especial. ¿Por qué? Porque fue la última noche en la vida de Jesús, previo en el contexto de la fiesta de la Pascua de los judíos. Jesús se reúne con sus discípulos para participar de esa cena especial. Una cena que tuvo muchos matices y que me gustaría que pudiéramos juntos mirar esos matices de angustia, de tensión, de situaciones controvertidas. Una noche cargada para el corazón de Jesús. Y nosotros tenemos la Biblia dividida en capítulos. Y en el Evangelio de Juan vamos a encontrar a esa cena dividida en 4 o 5 capítulos. Pero nosotros lo vamos a ver como una cena. Y arranca allí en el 13 diciéndonos que Jesús sabía que había llegado su hora. Esto significa que Jesús sabía que estaba viviendo las últimas horas de su vida aquí en la tierra. Y que como había amado a los suyos que estaban en el mundo aquí en la tierra, los amó hasta el fin. Y Jesús va a hacer allí algo raro para ellos. De pronto se saca el manto, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y ellos se sobresaltan. Señor, ¿me vas a lavar a mí los pies? No, no, dice Pedro. Y Jesús dice sí. ¿Por qué este sobresalto en esos hombres? Porque esa era una tarea que hacían solo los esclavos. Pero Jesús les muestra que Él se disponía a hacer la tarea de un esclavo. Y que ese era el modelo que Él les dejaba a cada uno. Y cuando miramos el verso 21, dice que Jesús se angustió en espíritu. ¿Por qué? Porque dijo, uno de los que está aquí me va a traicionar. Uno que está aquí me va a traicionar. Y nuevamente, pónganse en el lugar de esos hombres. Nosotros ahora conocemos la historia. Y ellos se miraban, ¿seré yo? ¿Será porque pensé esto? ¿Será porque dije esto de este hermano? ¿Por qué será que Jesús nos dice que uno me va a traicionar? Y Judas se levanta y se va. Y de allí en la cena ya quedan 11 discípulos y Jesús. Pero no terminó allí esa noche. Jesús anuncia la negación de Pedro. No, Señor, yo voy con vos hasta la muerte. No, Pedro, en un ratito me vas a negar 3 veces.
imagino a Pedro. Qué poco me conoce Jesús, ¿cómo me está diciendo esto? Pero Jesús era quien tenía razón. Y les vas a hablar de ese hogar verdadero que preparo para cada uno de nosotros. Jesús le va a hablar del Espíritu Santo, de esa promesa que no iban a estar solos. Les dijo, les voy a dejar mi paz, no como el mundo la da. Mi paz es perfecta. Y iba a terminar orando por ese grupo. Pero antes, y es en lo que quiero que miremos esta noche, va a hablarles esas palabras del corazón. Venía expresándoles en todo lo que les iba contando las palabras del corazón. Y aquí en el capítulo 15, Él les va a hablar a través de una figura que era muy conocida para todos ellos, la figura de la vid. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando Jesús dice la vid verdadera, se está contrastando con el pueblo de Israel. Hasta allí, todo el mundo tomaba a Israel como la vid plantada por Dios. Pero fue una vid que fue estéril, que no logró cumplir el propósito de Dios. La vid verdadera, porque era una vid real y genuina. Y aquellos hombres reciben estas palabras y les movía todo lo que hasta allí pensaban. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Todo lo que en sentido espiritual debía ser la vid. Jesús les dice, la vid verdadera no es el pueblo de Israel como ustedes han pensado hasta aquí. Todos los profetas a lo largo de los años fueron denunciando lo que pasaba con Israel. Jeremías, por ejemplo, escribió, el pueblo se ha convertido en sarmiento de vid extraña. Oseas e Isaías vez tras vez denunciaban de que Israel era una vid estéril, sin frutos. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y ustedes no van a tener la salvación por ser parte del pueblo judío. Ustedes van a tener la salvación por creer en mí como Salvador. Y mi Padre, dice Jesús, es el labrador. El labrador sabe lo que tiene que hacer, el labrador sabe cómo hacer, y el labrador sabe de qué manera hacer lo que tiene que hacer. Al labrador le encantan las plantas, la mayoría de ustedes sabe, tiene frutales, tiene verdura, tiene flores, todo lo que usted quiera está en mi jardín. Y sale, lo primero que hace por la mañana es salir a pegar una recorrida por su terreno. Y descubrió una mañana tempranito que un hongo estaba atacando el racimo de una de las uvas. Todos los años me dice, este año vas a comer uva, y por H y por J hasta ahora no pudimos comer uva. Así que inmediatamente buscó un fungicida, así se dice, pastor, y la pulverizó. Allí está, resucitando el racimo de uvas. El labrador sabe lo que tiene que hacer con la vid. Y Jesús va a hablarles en este pasaje, vamos a mirar solo los primeros 10 versículos porque es muy largo, y usa 3 palabras fundamentales que son las que yo quiero que miremos hoy. Si ustedes tienen la Biblia marcada, tal vez ya saben cuáles son esas 3 palabras. Pero Jesús se refiere a los pámpanos, Jesús se refiere a permanecer, y Jesús habla de fruto en los primeros 10 versículos. Y vamos a ver que hay una relación estrecha entre cada una de estas 3 palabras. Los pámpanos, está 4 veces.
y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. El versículo 4 dice, como el pámpano no puede llevar fruto. Allí la encontramos otra vez. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si alguno permaneciera en mí, dice el 6, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como pámpano. 4 veces. Entonces, lo que primero nos dice el Señor es que Él es la vid y nosotros, cada uno de nosotros que hemos creído en Él, somos los pámpanos. Y este pasaje nos habla de 2 cosas, ustedes la tienen en el capítulo, verso 2, que el labrador hace con su vid. En primer lugar, dice que quita el labrador todo lo que no va. Y la segunda cosa que hace el labrador es podar. Cuando vemos que es quitar, es en el sentido de que queda inutilizado para el servicio que Dios lo había pensado. Queda inutilizado para lo que Dios lo había preparado. Mateo 13:12 dice así, porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Nos parecen duras las palabras, están después de la parábola del sembrador, pero Dios nos puso para que llevemos fruto. La segunda cosa que hace el labrador es podar. Y qué curioso, ¿no? Porque dice que al pámpano que da fruto, lo poda para que dé más fruto. ¡Ah! Al que lleva fruto, sí. A los que da fruto, los poda. ¿Cómo nos poda el Señor? En primer lugar, muchas veces va a usar las dificultades, la persecución, las angustias, los momentos difíciles en nuestra vida para hacer esa poda. Y esos 11 hombres lo iban a saber muy bien, porque ni bien el Señor fue crucificado, comenzó una gran persecución sobre todo aquel que creía en Jesucristo. Y la segunda manera de podar que tiene el Señor es a través de quitarle las hojas o los retoños que no sirven, los retoños inútiles. Y es algo curioso como Dios hace esta poda. Fíjense en verso 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios usa la propia palabra suya, la palabra de Dios, para podarnos a cada uno de nosotros. Es la misma idea que ya les venía repitiendo en capítulo 13. Ustedes ya están limpios, porque hay una purificación que es inicial, que es en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, pero hay una purificación que es constante, ¿verdad? Y que nos lleva a la madurez y a la santidad. La palabra de Dios, esta Biblia que nosotros tenemos, es el agente limpiador de nuestras vidas. Es el agente limpiador. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 12, allí nos encontramos que dice así su palabra. La palabra de Dios es. Así que cada vez que la leemos, cada vez que la escuchamos, cada vez que la meditamos o la memorizamos, cuando estamos con la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva, es dinámica, no está muerta, es una palabra que nos habla al día de hoy. La segunda cosa que se nos dice es que la palabra de Dios es eficaz, que sirve y que produce el efecto que cada uno de nosotros necesitamos. Pero no termina allí. Dice que es viva, que es eficaz, pero que es cortante. O mejor así, porque dice que es como espada de doble filo. Se habla de un hombre en Inglaterra, William Wilberforce,
qué apellidos difíciles que tienen los ingleses, que con solo 24 años él ingresó en el Parlamento inglés. Era de una familia rica y su manera de vivir era una vida disoluta, con las mujeres, con la bebida, con el juego, con todo lo que podía. Un día, un amigo de él lo invitó en un viaje de vacaciones y lo desafió a que leyeran el Nuevo Testamento juntos, en el idioma griego, porque los dos lo dominaban. Y este joven, William, aceptó ese desafío. ¿Y saben qué? La palabra de Dios fue en la vida de este joven como esa espada cortante, porque se convirtió al Señor. Y Dios lo usó, estando en un lugar de privilegio como era el Parlamento, para trabajar por la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Le llevó 19 años, pero todos los años sembraba y sembraba hasta que logró la abolición total. ¡Qué maravilla! Lo que Dios puede hacer en una vida simplemente a través de la palabra. La otra cosa que dice es penetrante, se introduce, es algo que se introduce en nuestras vidas. Hasta lo más íntimo, dice, hasta los tuétanos, hasta la médula, hasta allí entra la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Sabían que la cura de ciertos tipos de cáncer solo se pueden hacer por el trasplante de médula? Bueno, aquí tenemos un doctor en esta tarde. Qué interesante lo que es la médula. Y Dios puede hacer la curación de nuestra alma a través de la palabra de Dios. Dice también que discierne. ¿Qué discierne la Biblia? Nuestras motivaciones, que pueden estar escondidas para todos los demás, pero no para el Señor. Lo más íntimo de nuestro ser. La segunda palabra que usa Jesús es la palabra permanecer. Y esta está 10 veces en la Biblia, en este pasaje, en solo los 10 primeros versículos. 3 veces está en el versículo 4, permaneced en mí, yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, ni tampoco vosotros si no permanecéis en mí. También está en el verso 5, en el 6, 10 veces la encontramos. Yo los tengo marcadas las 3 palabras con 3 colores diferentes. Ustedes lo pueden hacer también, para ubicarlas rápidamente. Permanecer es mantenernos sin cambios, mantenernos sin cambios. Sugiere una permanencia. Es vivir perseverando en una posición. No es que voy de un lado para el otro, es permanecer. Permanecer era algo que los discípulos tenían que decidir. Era una cuestión de decisión personal. Y Dios nos habla en Juan 14:10. En ese día conoceréis que yo estoy en el Padre. La idea se refiere a la posición que tengo en Cristo. Una frase muy preferida del apóstol Pablo. Pablo va a hablar en toda su carta y vez tras vez de quiénes somos en Cristo, de nuestra posición en Cristo. También Jesús la usa aquí. Al hablarles de permanecer, les está diciendo a estos 11 hombres, cada uno de ustedes va a tener que decidir por propia voluntad si permanecen en mí o no. El pámpano que está separado de la vid es infecundo. No hay forma de que pueda dar fruto, porque la vida procede de la vid. La savia viene de la vid. Permanecer en Cristo es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque va a afectar mi voluntad, va a afectar las elecciones que yo haga, va a afectar las decisiones que tome. ¿Qué significa permanecer? Primero, permanecer es un acto de su gracia. Estamos con Cristo porque Él nos eligió primero.
Dice el verso 16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que llevéis fruto. Somos obra del amor de Dios, somos fruto de la salvación que Jesucristo compró para nosotros. En segundo lugar, permanecer implica una unión, una comunión íntima con el Señor Jesucristo. De Él nosotros recibimos la vida y la productividad. Separados de Él, dijo Jesús, nada podemos hacer, nada podemos hacer. Es por la permanencia en su voluntad. No es por aprender una filosofía, no es por aprenderme un credo, no es por hacer ciertos rituales como muchas religiones nos quieren enseñar. Es por esa unión que tenemos con Cristo Jesús. Permanecer en Cristo es también permanecer en su amor. Fíjense en verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permanecer en mi amor. Debemos permanecer en su amor. En cuarto lugar, permanecer en Cristo significa obediencia. Verso 10. Si guardáis mis mandamientos. Si guardáis mis mandamientos. Es someternos a su autoridad, es someternos a lo que Él espera de cada uno de nosotros. El apóstol Juan hizo tan carne estas palabras del corazón de Jesús que las tomó como su propio lenguaje. A mí me llamó la atención que cuando él escribe la primera epístola de San Juan, de la carta de Juan, en capítulo 2, verso 6, él dice así: el que dice que permanece en mí debe andar como él anduvo. O sea, cada una de mis pisadas debe estar en la misma pisada, yo estoy por romper eso, Marce, en otra pisada de Jesús. Él nos marca el camino. Él nos marca el camino. ¿Son mis pasos así? Como Jesús caminaba. Hay una encuesta que se hizo antes del año 2013. En el 2013 salió publicada en un libro. Del total de los encuestados, es dramática, escúchenla. 88% dijo que participaba en actividades en alguna iglesia. De los encuestados, solo el 45% ora. 88 va a la iglesia, solo 45 ora. Pero solo 24% lee la Biblia todos los días. El resumen es así. De 10 personas, solo 5, miren mi mano, solo 5 oran. 5 no lo hacen. La mitad. De 10 personas, hay 7 que no leen la Biblia todos los días. ¿Qué dijimos? ¿No leímos recién que Dios usa la poda de su palabra? ¿Cómo nos va a podar si nosotros no leemos la Biblia? Cuidado, leer la Biblia no tiene nada que ver con, no lo traje, el pan diario, ni con la dosis, ni con todos los devocionales que las chicas con tanto amor escriben en el grupo de hermanas. No es una hojita. Leer la Biblia es leer la Biblia desde la Biblia, para que Dios tenga la posibilidad de podarme. Nuestra prioridad más importante es estar en unión con Cristo. Frutos. 6 veces encontramos frutos en la palabra, en esta porción de Jesús. Frutos significa vida, significa acciones espirituales. La condición suprema para que demos fruto es que nosotros permanezcamos en Jesús. Porque como dijimos antes, absorbemos la savia de Jesús,
La vida para nosotros es Jesús. Los pámpanos no están unidos a las ramas porque el labrador las pegó con algo, las ató. Las ramas están en el árbol de forma natural. No es que yo vengo porque viene mi esposa o mi esposo, no es porque, bueno, crecí en un hogar cristiano y entonces sigo por inercia. Para dar fruto, para permanecer, debo estar por mi decisión personal en Jesucristo. La conexión entre Cristo y los suyos es voluntaria. Y los 11 hombres revolucionaron al mundo de tal manera que el Evangelio llegó a nosotros al día de hoy. Cuando hablamos de frutos, la palabra nos dice en el verso 8, Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevemos mucho fruto. Cuanto mayor es nuestra unión con Jesús, mayor es la producción de frutos. Jesús habla acá, en el verso 2, da fruto, después dice más fruto, y termina diciendo en el 5, mucho fruto. ¿Cómo es esto? Por nuestra unión con Jesucristo. Hay varios tipos diferentes de clases de frutos en la Biblia. Los animo a que ustedes los puedan buscar y mirar en sus casas. La Biblia nos habla de frutos de arrepentimiento. No solo el día que nos convertimos, sino cada vez que le erramos al blanco, cada vez que nos apartamos o que cometemos algún pecado, debemos ir a Dios con arrepentimiento. Está el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, son todas manifestaciones de un mismo fruto que es la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones. La Biblia nos habla de frutos de justicia, que son los frutos del carácter del cristiano. ¿Frutos del carácter? El cristiano tiene que ser la persona más honrada sobre la faz de la tierra, la persona más veraz en la faz de la tierra. Tiene que ser una persona íntegra en todas sus áreas. Qué triste, ¿no? Cuando decimos, ¿tenés alguien para recomendarme? Y nos pasan muchos hermanitos por la cabeza, pero decimos, mejor no, mejor no. Qué triste. Debemos ser personas llenas de frutos de justicia. Me encantó este texto. Santiago 3:18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Dios nos llama a un estándar muy alto, que es estar en paz en todas nuestras relaciones. Cuando plantamos una semilla, se multiplica. Salvador plantó una plantita de conejitos. Y el otro día dice, ¡ay, se secó! No sé por qué. La otra sigue verde como estaba, pero esta se secó toda. Y el otro día la miramos y tiene más de 15 plantitas de conejitos alrededor. Una plantita de conejitos ya tiene más de 15. Eso es la multiplicación del fruto. Y así debe ser en nuestra vida cristiana. Pero ¿qué pasa? Si yo planto una sola semilla de conflicto, ¿qué me vuelve? Un montón de conflictos. Oseas 8:7 es un texto para tenerlo muy presente. Porque siembran vientos, dice Dios, y recogen tempestades. Les voy a contar la historia de un caballo. Resulta que un caballo estaba atado y estaba relinchando y luchaba por salir. Un demonio que andaba por ahí y viendo la escena dijo, lo voy a soltar. Y soltó al caballo. El caballo se fue al campo de al lado y empezó a comerse todo lo que el dueño del campo de al lado tenía sembrado. ¡Oh!, dijo el dueño del campo. ¿Y este caballo?
buscó una escopeta y de un tiro lo mató. Cuando el dueño del caballo se dio cuenta de lo que había pasado, buscó su escopeta y fue y le pegó un tiro al del campo de al lado. Pero la historia no terminó acá. La mujer dijo, ¿y este quién se cree que es? Buscó la escopeta del marido y mató al dueño del caballo. Y salió el hijo y dijo, ¿y esta mujer va a matar a mi papá? Y fue y la mató a la mujer. Los vecinos, enojados con la situación, fueron y le prendieron fuego a la casa del muchacho. Y cuando estaban en medio de todo ese lío, un vecino ve al demonio escondido detrás de un árbol, riéndose. Y le dice el vecino, ¿qué hiciste? Yo solo solté el caballo. ¿Entiende la moraleja? ¿Hacemos más o apaciguamos? Solo se los menciono los frutos de buenas obras y, por último, los frutos de labios que confiesan su nombre. Ese sacrificio de alabanza, cuando yo le voy a dar alabanza a Dios por lo que Él es y no por la situación que estoy viviendo. Aquellos 11 escucharon esas palabras del corazón de Jesús, así como Dios nos vuelve a recordar sus palabras. ¿Cómo es nuestro fruto si nosotros nos miramos hoy frente al Señor? ¿Qué clase de pámpanos somos? ¿Pámpanos infecundos? ¿Pámpanos fecundos? ¿Y en qué nivel de fruto? Recordemos, hay solo una manera y es por mi permanencia en Dios. Por el amor a su palabra para que Él pueda transformarme, por buscarlo a Él en toda situación y en cada día. Él está anhelante. Esos 11 hombres lo creyeron de tal manera que lo hicieron propio, que lo siguieron anunciando y que no les importó entregar su vida para que el Evangelio siguiera avanzando. Hoy, todo el barrio, todos nuestros vecinos, muchísima gente depende de que nosotros anunciemos este mismo Evangelio del amor de Dios. Los invito a ponernos de pie y cerramos. Padre, en tu nombre poderoso te damos gracias, porque tú hablaste al corazón de esos 12 hombres. Uno te traicionó, pero los otros siguieron fieles a tu desafío. Señor, en esta hora, cada uno de nosotros queremos decirte que queremos permanecer en ti. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias porque todo lo hiciste por amor a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y no nos olvidemos que Dios tiene un hogar para cada uno. Que el Señor les bendiga. Tenemos nuestras reuniones de oración. Sí, son los días martes a las 20 horas. Te esperamos. Y los días sábados también a las 20 horas. Que Dios te bendiga, que tengas una semana gloriosa, unido en Cristo Jesús.